Gloria a Dios. Bueno, pues como decía el salmo que leía mi hermano Manuel al principio, que por la abundancia de las misericordias de Dios es que nosotros podemos estar aquí delante de su presencia, ¿verdad? Delante de su santo templo para poder venir, adorarle, exaltarle, glorificarle, honrarle como Él lo merece. Amén. Es un privilegio poder estar aquí, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor, una vez más, reconociendo su gracia y su misericordia, ¿verdad? Son nuevas cada mañana. Y es una bendición poder venir y adorarle y también venir a meditar una vez más en su palabra. Amén. ¿Cuántos creen en su palabra? Amén, ¿verdad? Su palabra es viva, es eficaz, es sabiduría para nosotros, es la revelación de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso es una bendición poder meditar en ella, y lo que Dios quiere es que vengamos con un corazón dispuesto, amén, para verdaderamente poner atención a lo que Él nos quiere hablar por medio de su palabra, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, en esta mañana, hermanos, eso quiero pedirles, que abran su corazón, ¿verdad? Y que pongamos atención a lo que Dios nos quiere enseñar. Hagamos a un lado toda preocupación, ah, y vamos a concentrarnos. Hemos dedicado este momento, este día, para venir delante de la presencia del Señor y poder decirle: Señor, aquí estoy, deseo oírte, necesito tu consejo, reconozco que yo solo no puedo, yo tiendo a irme por el camino equivocado, yo tiendo a ceder a, ¿verdad?, mis emociones, a mis deseos, necesito tu ayuda, amén. Esa actitud, ese corazón debemos de tener. Y pues este día, a través de su palabra, ¿verdad?, el Señor nos va una vez más a exhortar, ¿verdad?, lo que nosotros debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, para que podamos nosotros mantenernos, ¿verdad?, en el camino que Él quiere que caminemos. Amén. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios. Seguimos en el Evangelio de Mateo y vamos a estar terminando con el capítulo 6 en esta mañana. Ahora nos toca la porción de Mateo 6, verso 25 al 34. Y esta porción de este pasaje trata con el afán y la ansiedad. Por eso el título de esta enseñanza en este día es: No te afanes. No te afanes. Y la palabra del Señor dice así en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hablando Jesús aquí en el Sermón del Monte, dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios le viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Padre, gracias. Pedimos una vez más que bendigas tu palabra, que sea tu Espíritu Santo llevando esta palabra a nuestros corazones. Sea tu Espíritu Santo guiándome, dirigiéndome, Señor, para hablar tu verdad en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, una vez más, seguimos, ¿verdad?, enfatizando que este pasaje de Mateo que se encuentra en el versículo 6 es parte del sermón, famoso sermón del monte que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, dio cuando estaba aquí en la tierra. Amén. Y este sermón del monte lo hemos dicho también muchas veces, que habla de las verdades del reino de Dios. Amén. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Amén. Él había venido a la tierra y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, el reino de Dios, ¿verdad?, tiene leyes, tiene verdades que aquellos que pertenecen a este reino tienen que saber, tienen que entender, porque es muy importante para su vida, para su caminar cristiano. Amén. No se puede vivir la vida, ¿verdad?, conforme Dios nos ha llamado a vivir a los creyentes, sin entender estas verdades del reino tan importantes. Hay muchos cristianos que quieren vivir el cristianismo a su manera, pero eso no va con Dios. Hay verdades que Dios establece en su palabra para que aquel que se dice cristiano viva conforme a esas verdades. Y su fe no esté fundada en sus sentimientos, pensamientos, deseos, emociones, sino fundados en las verdades del reino, porque si no nos engañamos nosotros mismos. Entonces es lo que Jesús está haciendo. Los líderes religiosos habían puesto sus propias ideas, sus propios mandamientos, se habían alejado de la verdad de Dios, y Jesús aquí está estableciendo, aclarando las verdades del reino por las que todo creyente que pone su fe en Él debe de vivir, para que no se base su fe en emociones o yo siento, yo quiero, yo pienso, sino se base en la verdad que Dios ha establecido. Y es lo que Jesús, por eso este sermón del monte, hermano, es tan importante, es tan crucial que nosotros pongamos atención a lo que Jesús está diciendo aquí del capítulo, bueno, toda la palabra, pero especialmente aquí Jesús establece verdades del reino que son importantes para que nosotros caminemos de la mano con Él, para que nos ayude a vivir la vida cristiana, para que, como dice allá en Efesios, andemos como es digno de Dios. Amén. Entonces, vemos que la enseñanza pasada, Jesús da unos mandamientos, no sugerencias, mandamientos a sus seguidores. Él está hablando a sus discípulos. Había mucha gente, pero el mensaje del Sermón del Monte va dirigido a sus discípulos, aquellos que dicen seguirle,
de cerca, que han puesto su fe en Él. Jesús da unos mandatos y los veíamos en la semana pasada y dice, no se hagan tesoros en la tierra. Era uno de sus mandatos, no una sugerencia. Él manda a todo creyente que no se haga tesoros en la tierra, que no ponga su mirada, ¿verdad?, en las cosas de este mundo que son pasajeras, que no ponga, ¿verdad?, su fuerza y todo su tiempo en esas cosas. Y da otro mandamiento y dice, mejor hagan tesoros en el cielo. Ustedes creyentes, ustedes discípulos, enfóquense en hacer tesoros en el cielo. Y Jesús más adelante nos daba la razón por qué Él estaba dando estos mandamientos. Y Él decía, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, Jesús prácticamente está diciendo que el corazón de todo ser humano, el corazón de los creyentes, será arrastrado hacia aquello que tenga más valor para él. Y por eso es la importancia de entender lo que Jesús nos está mandando aquí, la advertencia que nos está dando, que podemos como seres humanos fácilmente desviar, ¿verdad?, nuestro camino hacia las cosas, ¿verdad?, que no deberían de representar lo más valioso para nosotros. Tendemos fácilmente como seres humanos a querer aferrarnos y a poner nuestra confianza en las cosas de aquí, pero Jesús dice, no lo hagan así. No se afanen por eso, no pongan su corazón allí, porque ¿qué va a pasar, hermano? O nuestro corazón está en lo terrenal o nuestro corazón está en lo eterno. Amén. Entonces, Jesús deja en claro que no se puede servir a dos señores. O sea, no puedes amar las cosas de este mundo y también, ¿verdad?, decir que amas a Dios y las cosas eternas. No puedes. O sea, no puedes servir a Dios y a las cosas de este mundo. Un corazón dividido no puede agradar a Dios. Si tú estás con un pie en el mundo, con un pie en las cosas de aquí, con un pie confiando en lo que este mundo ofrece y con otro tú dices confiar en Dios y crees que le estás agradando, Jesús está dejando en claro que no se puede agradar a Dios así. Porque tu corazón no le puede pertenecer a dos señores. Porque con uno vas a quedar bien y con otro vas a quedar mal. A uno lo vas a amar y a otro no. Amén. No se puede amar a Dios, ¿verdad?, y a lo que este mundo considera valioso. Al mismo tiempo Jesús nos dice que Dios, ¿verdad?, con esto de que no se puede amar a dos señores, Jesús nos deja en claro que Dios no está dispuesto a compartir su amor con nada ni con nadie. Le pertenecemos a Él. Si tú eres creyente, si tú te dices ser su seguidor, su discípulo, tienes que entender que le perteneces a Él, que eres su esclavo. Y Él no está dispuesto a compartirte medio tiempo con este mundo y con las cosas que este mundo considera valiosas. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Y de alguna manera Jesús sigue, ¿verdad?, un poco con este tema, ¿verdad? Se concentraba más en la codicia del corazón humano por las cosas de aquí y por todo aquello que pueda tomar más importancia, ¿verdad?, que Dios en nuestros corazones. Pero el pasaje de hoy, Jesús nos vuelve a dar otros mandamientos, aparte de los que acabo de mencionar. Y ahora Jesús dice, no os afanéis. Es como le digo, no es una sugerencia, es un mandato. Jesús está diciendo, no se preocupen. Está ordenando, está prohibiendo que nosotros como hijos de Él, ¿verdad?, nos preocupemos de tal manera que nos lleve a vivir una vida llena de ansiedad. Y también nos manda esto. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia también es un mandato que nos está dando como creyentes. Nos manda que no nos preocupemos y también nos manda que en vez de estar preocupados, llenos de ansiedad, mejor busquemos a Dios primeramente y lo que concierne al reino de Dios y su justicia. Entonces, en este pasaje, hermano, pues Jesús nos está advirtiendo, ¿verdad?, sobre la tendencia que hay en cada ser humano por preocuparse. Es una realidad, hermano, es algo que peleamos nosotros como seres humanos, es algo que batallamos, es algo que está allí constantemente. El ser humano está predispuesto a preocuparse. El ser humano está predispuesto a afanarse, a llenarse de ansiedad, pensando en su seguridad, en el futuro. Es una realidad. Mentiríamos si dijéramos que no, y Jesús lo sabe, y por eso hace una advertencia, porque como seres humanos y aún ahora siendo sus hijos, hay una tendencia en nosotros, hermano, por preocuparnos por el sustento de nuestro cuerpo físico. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Jesús está en contra de esa preocupación, porque esa preocupación puede llenar de ansiedad el corazón al punto, hermano, de que puede llevar al ser humano a perder de vista el verdadero sentido de la vida. Y eso lo hace, obviamente, el que no tiene a Cristo, no está su fe en Cristo, el que no conoce esta verdad, pues ni qué hablar. Viven para las cosas de aquí, preocupándose, queriendo salir adelante por ellos mismos, asegurándose su sobrevivir. Pero también, hermano, de alguna manera, como creyentes caemos en esto también, al punto de que perdemos de vista el verdadero sentido de la vida, de nuestro existir. Y es lo que Jesús está enfocándose aquí en este pasaje. Jesús, hermano, no está en contra, ¿verdad?, de que se trabaje y se ponga el esfuerzo para proveer lo necesario de día a día, hermano. Él no está en contra de eso. Tenemos que trabajar, amén. Ahora, el problema que Jesús está resaltando aquí en este pasaje es la preocupación sobre el futuro, hermano, lo cual lleva a la persona a afanarse y a caer en ansiedad al punto de perder la confianza en Dios y sus promesas. No se dice con la boca, yo no confío en Dios, no creo en sus promesas, pero nuestras acciones, nuestra preocupación, ¿verdad?, nuestra ansiedad están diciendo eso. No confío en Dios, en su palabra ni sus promesas. Y obviamente Jesús está en contra de esto, porque nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer? Poner nuestra confianza en Dios, amén. Hemos puesto nuestra confianza en la salvación de la vida eterna, amén. ¿Por qué no vamos a poner nuestra confianza en cuando dice que Él va a proveer todas nuestras necesidades? Si también es algo que Él afirma en su palabra. Entonces, Jesús, hermano, ataca la clase de preocupación, esta clase de preocupación, hermano, esta clase de preocupación que te lleva a desconfiar de la palabra de Dios y de sus promesas. ¿Por qué Jesús ataca esta preocupación? Porque tal preocupación, hermano, lleva a negar el amor de Dios. Y como le digo, no lo decimos con palabras audibles, pero nuestra acción y nuestra actitud está haciendo esto. Es cuando nosotros preocupamos de tal manera, estamos negando el amor de Dios. Y esto, hermano, hace ver, cuando nosotros nos preocupamos de esta manera, hace ver a Dios como un Dios que no cuida de sus hijos. Amén. Si nosotros nos preocupamos de tal manera que nos llenamos de ansiedad y ponemos todo nuestro tiempo en tratar de asegurar el bienestar de nosotros, haciendo a Dios a un lado, estamos diciendo que Dios no tiene cuidado de sus hijos. Amén. ¿Y qué dice Él en su palabra? Que Él cuida de sus hijos. Amén. Si nos preocupamos de tal manera, tal preocupación también nos llega
a negar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque hace ver a Dios como que no sabe lo que está haciendo. Como si Él, hermano, no está en control de todo. Cuando nosotros nos preocupamos de tal manera, ¿verdad?, nos lleva a negar también el poder de Dios. ¿Cómo decimos y cantamos? Él es el Todopoderoso, amén, omnipotente, lo declaramos con nuestra boca. Pero cuando nosotros dejamos que esa preocupación llene nuestro corazón, controle nuestras vidas, nos llene de ansiedad, nos meta en temor, hermano, estamos diciendo y haciendo ver a Dios como que no es capaz de proveer nuestras necesidades como Él dice en su palabra. Lo estamos diciendo sin decirlo, pero nuestras acciones y nuestras actitudes lo están expresando así. Amén. Entonces, tal clase de preocupación, hermano, conduce a ansiedad, como hemos dicho, y lleva a la persona a dedicar sus energías para buscar, hermano, asegurarse por ella misma que va a tener lo suficiente con que asegurar su sobrevivencia. Si Dios dice, Jesús está diciendo, busca primero el reino de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos preocupamos de tal manera, verdad, y desconfiamos de Dios? Nosotros vamos en busca, queremos asegurarnos por nosotros mismos. O sea, como quien dice, estamos confiando más en nuestra capacidad que en Dios. Y por eso muchas veces se nos hace fácil hacer las cosas de Dios a un lado. Porque nuestro corazón está lleno de preocupación, tratando de asegurar, ¿verdad?, lo que yo creo, ¿verdad?, que necesito, en vez de confiar que Dios sabe lo que yo necesito y Él va a cumplir su promesa de proveerlo para mí. Amén. Entonces, hermano, cuando se tiene esta preocupación, ¿verdad?, al punto que te lleva a invertir tu tiempo, tu vida, para lograr esa supuesta seguridad que tú piensas tener, pero pierdes el propósito principal para que fuiste creado. Yo antes de venir a Cristo vivía por vivir, quería hacer lo que había aprendido de mis padres, lo de la gente que me rodeaba, lo que yo pensaba que era el chiste de esta vida. Pero cuando vengo a Cristo me entero por la palabra de Dios que yo fui creado con un propósito. Amén. Y ese propósito es que yo viva para la gloria de Dios. Pero esa verdad aún puede ser nublada a mis ojos espirituales y perdida de vista cuando yo me afano, ¿verdad?, aún por las necesidades básicas que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, por eso es que Jesús prohíbe esta clase de preocupación y por eso dice, no te preocupes. Él manda, no te preocupes, porque te va a hacer que descuides el propósito para el cual Dios te creó. Y cuando tú descuides el propósito para el cual Dios te creó y te vas en busca de lo que tú pensás que es tu seguridad y tu bienestar, vas a terminar con un corazón vacío. Vas a terminar cansado. Vas a terminar sin paz. Porque has decidido hacer las cosas a tu manera y desobedecer lo que Dios te está revelando. El verso 25 con el que comenzamos, hermano, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando Jesús dice aquí, por tanto os digo, lo que está diciendo Jesús, bueno, por lo que les acabo de decir antes, ¿verdad?, que no se hagan tesoros en la tierra, ¿verdad?,
porque donde está su tesoro, ahí va a estar su corazón. Por eso acabo de recordar que yo soy su Señor y me pertenecen a mí. Ahora, por tanto, ahora os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Jesús entonces, hermano, en la clase anterior se enfocaba en la actitud de acumular y dar más valor a las cosas terrenales en lugar de darle valor a Dios primeramente. En eso se enfocaba la clase anterior. En esta enseñanza de hoy, ahora Jesús se enfoca en las necesidades de la vida que el ser humano, ¿verdad?, debe tener para existir. Son necesidades reales que nosotros, ¿verdad?, tenemos para existir en este mundo, y Dios la conoce. Amén. Porque nos creó y sabe que necesitamos el pan, sabe que necesitamos, ¿verdad?, beber el agua, sabe que necesitamos la ropa para cubrirnos, Él sabe que necesitamos un hogar donde vivir, Él sabe todo esto. Amén. Y aunque Jesús reconoce aquí que son una necesidad, el mandato sigue siendo igual. O sea, nosotros muchas veces nos excusamos. No, pero Dios sabe que necesito. ¿O no es cierto? No, Dios sabe. Dios entiende. Jesús está diciendo, no se preocupe, está mandando. No solamente dice, bueno, yo no estoy tratando de acumular riquezas y de juntar mucho dinero en el banco y de tener muchas propiedades. Yo nada más estoy preocupado por qué voy a comer y qué voy a esto y qué mañana, pasado. Jesús sabe tus necesidades y sabe que lo necesitas, que dependes de ella para vivir. Pero aún así Él manda, no te preocupes. Entonces, hermano, preocuparse de tal manera que te lleve a tener ansiedad, temor, dudar, desconfiar de Dios, hermano, es un pecado. Por eso muchas veces decimos, oh, pues yo no he adulterado, yo no he robado, yo no he matado, yo no. Pero ¿qué tal has desconfiado de Dios? ¿Qué tal has dudado de sus promesas? De su amor, de su bondad. Cuando la Biblia dice que tenemos un Padre bueno. Si nosotros humanos, padres, no le damos una piedra, dice, a nuestro hijo cuando nos pide pan, cuánto más Dios, que Él sí es bueno. Pero perdemos, la preocupación nos hace perder de vista todo esto. Jesús enfatiza este mandamiento de no os preocupéis, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Lo dice 3 veces en este pasaje, verso 25, verso 31 y verso 34. Repite, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Entonces Jesús, hermano, está prohibiendo la preocupación. Aún las necesidades básicas del cuerpo humano que sabe que tenemos, está prohibiendo que nos preocupemos y nos afanemos de tal manera que nos entremos en temor y desconfianza de Dios. Amén. La preocupación, ¿qué indica, hermano? Exactamente, falta de confianza. La preocupación indica falta de confianza. ¿En quién? En Dios. Entonces, la falta de confianza también indica que no se conoce, ¿verdad?, como realmente es Dios. Decimos conocerlo, pero si estamos desconfiando de Él, esto indica que no le conocemos verdaderamente. Que lo que leemos y muchas veces recitamos con la boca, realmente no hemos comprendido en nuestra mente y corazón lo que estamos diciendo y repitiendo. Entonces, la preocupación indica falta de confianza en Dios, y la falta de confianza indica que no se conoce cómo realmente es Dios. No hemos llegado a entender y comprender cómo es realmente Dios. Salmos 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 9:10.
En ti confiarán, dice, los que conocen tu nombre. La confianza viene de conocer a alguien. Amén. Entonces, si hay desconfianza es que no conocemos realmente a esta persona. Y si desconfiamos de Dios, está diciendo que no conocemos a Dios. Pero el salmista dice, en ti van a confiar, los que te conocen van a confiar en ti, Señor. ¿Por qué? Porque los que te conocen saben que tú no desamparas, no dejas solo a los que te buscan, a los que creen en ti. La preocupación y ansiedad por las necesidades básicas para existir del ser humano puede convertirse en algo pecaminoso que frustra la gracia de Dios para salvación a los perdidos y obstaculiza el fruto que Dios quiere producir en los creyentes. Mateo 13:22, para explicar un poco más esto. Voy a repetir una vez. La preocupación y ansiedad por las necesidades básicas para existir del ser humano puede convertirse en algo pecaminoso que frustra la gracia de Dios para salvación a los perdidos y obstaculiza el fruto que Dios quiere producir en los creyentes. Y Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas veces hay gente que oye la palabra de Dios, que quiere de alguna manera acercarse a Dios, ¿verdad? Y le hablas y acepta de alguna manera. Pero, hermano, al mismo tiempo, el afán, la preocupación por las cosas de este mundo, ¿verdad? Le roba el que verdaderamente, ¿verdad?, la palabra de Dios pueda hacerse real en su vida para salvación y pueda, ¿verdad?, salir el fruto que Dios quiere, ¿verdad?, en sus corazones, que es fruto de arrepentimiento, fruto de fe para salvación. Y es un obstáculo, hermano, aunque hay gente que se opone totalmente, no quiero oír nada. Pero hay gente que le gusta y quiere que le hables y le digas, pero realmente nunca hay una conversión, una transformación en su corazón, un verdadero encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo están afanados con las cosas de este mundo. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya nacimos de nuevo? Aquellos que ya estamos en Cristo, aquellos que ya hemos puesto la fe en Él. ¿Qué pasa? Que también el afán puede ser un obstáculo, bloquear, ¿verdad? Que Dios produzca el fruto que Él quiere producir en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en una constante transformación, en un constante crecimiento espiritual y es producido por el Espíritu Santo. Pero si nuestras vidas están afanadas, si nuestras vidas están llenas de ansiedad, preocupadas por las cosas de este mundo, no vamos a hacerle caso a la voz del Espíritu Santo. No vamos a creer a la palabra de Dios. No vamos a confiar en Él. ¿Vamos a qué? A tender a buscar asegurarnos por nosotros mismos. Amén. Entonces, hermano, por eso la palabra de Dios, ¿verdad?, allá en la carta de Filipenses, a través, ¿verdad?, de Pablo, nos dice esto: por nada que aquellos que son creyentes, le está hablando a creyentes aquí Jesús. Entonces dice, por nada estéis afanosos. ¿Y cómo leemos ese versículo? Lo conocemos mucho. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Entonces, hermano, se nos manda a no preocuparnos de tal manera, hermano, que nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestra salud aún sea desgastada, verá, en las cosas que son pasajeras,
que pareciera que asegurara nuestra vida, pero en realidad no, porque la seguridad de nuestra vida, ¿en quién está? En Dios, amén. Entonces, hermano, Jesús está advirtiéndonos contra esa tendencia que tenemos de preocuparnos. Dice Jesús ahí en la parte baja de ese 25, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aunque la comida, hermano, y el vestido son importantes y Dios sabe esto y está, ¿verdad?, al pendiente de ello, Jesús, por medio de una pregunta retórica aquí, ¿verdad?, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús no está buscando una respuesta de su audiencia, sino está expresando indirectamente una verdad, hermano. Con esta pregunta que Jesús hace aquí, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, Jesús indirectamente está diciendo y afirmando una verdad. La comida, la bebida y el vestido son necesidades del cuerpo, pero la vida, hermano, no consiste solo en las necesidades del cuerpo. La vida verdadera no consiste solamente en las necesidades del cuerpo. La vida del ser humano va más allá del cuerpo físico. Nuestro existir no depende solamente, hermano, de nuestros cuerpos para que vivamos solamente para protegerlos y darle todo lo que necesita. Pero muchas veces nosotros, ese es nuestro enfoque. Eso es nuestro enfoque, cuidar nuestro cuerpo, proteger nuestro cuerpo, darle todo lo que necesita. Y se nos olvida, ¿verdad?, que no dependemos solamente. La verdadera vida, hermano, va más allá de las necesidades de nuestro cuerpo físico. Nuestros cuerpos no nos dan la vida. El que da la vida, ¿quién es? Dios, tanto física como espiritual. Nosotros entendemos que hay esas dos partes, lo físico y lo espiritual. La gente que no cree en Cristo solamente está aferrada a lo físico, es todo lo que tiene. Pero tú y yo hemos entendido que hay dos partes, la física y la espiritual, amén. Entonces nosotros, Jesús nos quiere llevar a entender eso, hermano, para que no nos preocupemos y pongamos todas nuestras fuerzas y nuestra dedicación a buscar solamente proveer las cosas para este cuerpo y nos olvidemos de lo que verdaderamente, ¿verdad?, nos va a llenar de plenitud en nuestras vidas. Verso 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace una pregunta otra vez aquí, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, hermano, Jesús aquí nos está dando un ejemplo para probar su punto por cual nos está diciendo, ordenando que no nos preocupemos. Y este ejemplo, hermano, es sobre la fidelidad de Dios respecto al cuidado de sus criaturas. Todo lo creado, ¿quién lo creó? Dios. Tanto las aves como los seres humanos, ¿quién los creó? Dios. Amén. Entonces, Jesús a través de este ejemplo nos quiere hacernos que nos demos cuenta de lo innecesario, hermano, de nuestras preocupaciones. Dicen por ahí que si tienes tú el control, no te preocupes. Y si no tienes el control, pues, ¿para qué te preocupas? De todo está fuera de tus manos, amén. Pero nosotros nos preocupamos, aunque tengamos el control a veces, y aunque no tenemos el control, amén. Entonces, hermano, las aves existen porque Dios las creó. Y como a toda su creación, Dios es el que le da vida y el que le provee lo necesario para su alimentación. Amén. Entonces, las aves, hermano, como nos dice aquí el verso, no tienen la capacidad de sembrar, no tienen la capacidad de cosechar
y no tienen la capacidad de almacenar en bodegas, ¿verdad? Para así asegurarse el sustento diario. Pero lo que nos dice aquí Jesús, que aún así, Dios que las creó tiene cuidado de ellas. Y Él ha provisto, hermano, lo necesario en esta tierra para que esas criaturas de Él, esas aves, se alimenten y coman todos los días. Y les ha dado a cada uno de ellos un instinto para que vayan y encuentren, ¿verdad?, su alimento, su provisión, ¿verdad?, de cada día. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Si Dios tiene cuidado de las aves del cielo con tanta fidelidad y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos muestra, el ser humano fue hecho, es creación de Dios, pero fue hecho a la imagen ¿de quién? De Dios. Los animales no fueron hechos a la imagen de Dios. Las aves no fueron hechas a la imagen de Dios, pero el ser humano sí fue hecho a la imagen de Dios. Entonces, delante de Dios tiene mucho más valor el ser humano que las aves. Y si Dios se preocupa por las aves, de que tengan su alimento, no pueden sembrar, cosechar, almacenar, pero Dios se encarga de que puedan comer cada día, hermano. Entonces, hermano, ¿cuánto no más Dios se va a encargar de aquellos que tienen mucho más valor para Él? Hermano, las aves comparadas al ser humano son insignificantes, pero hermano, mucho más si lo comparamos no solamente con el ser humano, sino con ahora los que son hijos de Dios. Porque todos somos creación de Dios, pero no todos son sus hijos. Pero aquel que ha puesto su fe en Cristo ahora es hijo de Dios, entonces mucho más valioso, amén. Porque dice que aquellos que estamos en Cristo somos coherederos, ¿verdad?, juntamente con Cristo, de todas las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de Él. Entonces, hermano, ¿por qué desconfiar del cuidado y la provisión de nuestras necesidades? ¿Por qué entonces afanarnos y preocuparnos, hermano, desconfiando de Dios, si nosotros, conforme la palabra se nos dice que Dios, que es fiel, ¿verdad?, nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos porque somos sus hijos y tenemos un valor mucho más que las aves del campo. Mateo, ¿verdad?, 10, capítulo 10, verso 29 al 31, dice, Mateo 10, verso 29 al 31, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Ok? Aquí mismo la palabra de Dios está afirmando lo que acabamos de hablar. Que si los pajarillos, ¿verdad?, que se vendían, ¿verdad?, por muy poco dinero, Dios tiene cuidado de ellos, tanto que no cae a tierra ninguno sin que Él lo permita o lo sepa o lo deje que suceda. Amén. Entonces dice que aún ni los cabellos, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza están todos contados. Amén. Por Dios. Entonces, no, eso nos debe de llevar a no temer, porque si Dios tiene cuidado de todas esas cosas, entonces nosotros que valemos más que todo esto, tenemos que, ¿verdad?, entender que estamos seguros con Dios. Amén. Es importante aclarar, hermano, que esto no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos y practicar la flojera en el nombre de la fe a Dios y de su cuidado. Los pajaritos no siembran, no cosechan, no almacenan, pero andan volando buscando dónde van a lo que Dios ha provisto, ¿verdad? Entonces nosotros no quiere decir que ya nos vamos a dejar de trabajar, al cabo Dios va a suplir mis necesidades, ¿verdad? No, Pablo dice que el que no trabaja, que no coma, amén.
Tampoco esto quiere decir que un agricultor que siembra, cosecha o almacena está mal. Lo que Jesús prohíbe es la preocupación y la intención, el deseo de proveer por sí mismo, la seguridad sobre el futuro, haciendo a Dios a un lado. Eso es lo que está prohibiendo Jesús aquí. Y vaya conmigo a leer rápido ahí Lucas capítulo 12. Ya lo hemos visto, pero vamos a recordar. Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Voy a leerlo. Dice Jesús, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré, alma mía, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no rico para con Dios. No tenía nada de malo sembrar, cosechar, almacenar. El problema está aquí en el verso 19 y dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe y regocíjate. Ahí está el problema. Él tenía la confianza en sí mismo, tenía confianza en las cosas que había juntado y a Dios lo había dejado a un lado. Se le había olvidado que él no tenía, ¿verdad?, el poder sobre el futuro, sobre su vida, ni nada de eso. Amén. Ahí está el problema que Jesús está atacando en estos pasajes. Entonces, como le digo, lo que Jesús prohíbe es la preocupación y la intención, el deseo de proveer por sí mismo la seguridad sobre el futuro, haciendo a Dios a un lado. Versículo 27 de Mateo 6 dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús nos está dando otro ejemplo aquí. Como le digo, todo es para probar su punto, la innecesidad de la preocupación para sus hijos. Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces, hermano, este ejemplo que Jesús nos da aquí tiene que ver con lo inútil que es preocuparse y llenarse de ansiedad. Es inútil, no se logra nada con eso. Así como es imposible que por más que se afane y se intente una persona, ¿verdad?, pueda aumentar su estatura. ¿Alguno de ustedes cree que puede hacerse solo crecer? Si fuera así, pues ya nos hubiéramos hecho crecer varios, ¿verdad? Mi esposa se pone tacones y siempre que está más alta que ya me viera yo estirado también un poco. Pero no, hermano, Jesús está diciendo este ejemplo para probar un punto, que por más preocupación, por más, ¿verdad?, ansiedad que tengamos, por más tiempo que pasemos en esto, es imposible que nosotros, ¿verdad?, podamos asegurar nuestras vidas por nosotros mismos, porque no tenemos el control. Dios tiene el control, así como Él tiene el control de cómo estamos de altos y todo lo que tiene que ver con nosotros. Él mismo también tiene el control de la vida. El control de la vida no está en nosotros. El control de nuestro existir no está en nosotros, está en las manos de Dios. Por eso es inútil preocuparse y llenarse de ansiedad, porque al final de cuentas va a pasar lo que el Dios soberano tiene planeado que pase. Amén. Entonces, también, hermano, con este ejemplo Jesús está diciendo que por más que el ser humano se obsesione por tratar de prolongar su vida, haciendo toda clase de esfuerzos y sacrificios para suplir lo que considera que ¿verdad?, le extenderá la vida, los días de la existencia
en este mundo están bajo la soberanía y la voluntad de Dios. Están contados por Dios y no hay nada que el hombre pueda hacer. Amén. Obviamente, hay un afán en el mundo. Nadie quiere morir. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir, por eso la muerte es tan dolorosa, amén. Y todos la quieren evitar y la gente pasa pensando cómo hacerle para evitarla, ¿verdad? Y hay cosas que se pueden hacer para hacer una vida placentera mientras Dios nos da la vida, pero en realidad no tenemos el poder de extenderla. Podemos comer más saludable, podemos ir al gimnasio, podemos hacer todas estas cosas que nos van a ayudar tal vez a vivir más placenteramente los días que Dios nos dé. Pero no quiere decir que eso nosotros tenemos el poder para controlar cuánto vamos a vivir. Esos días solamente Dios lo tiene, amén. Solamente Dios lo tiene y es lo que Jesús está tratando de probar aquí. El hombre puede, como le digo, mejorar la calidad y la productividad de su vida, pero eso no quiere decir que Dios, porque tú comes saludable o vas al gimnasio o esto o lo otro, no te comiste una docena de tamales Navidad, ya Dios está obligado a extenderte la vida. O sea, no, eso está bajo el control y la soberanía y la voluntad de Dios, amén. Entonces, hermano, la vida está en las manos de Dios y tenemos que tenerlo presente. Mateo 6:28 al 30 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de ¿qué? De poca fe. En otro ejemplo, ¿verdad? Este otro ejemplo que Jesús da, ¿verdad? Tiene que ver con la preocupación sobre el vestido, el afán por lo que nos vamos a poner para cubrir nuestros cuerpos. Y Jesús, a través de este ejemplo, usa a los lirios, ¿verdad? Los lirios son flores muy bonitas que dan diferentes colores y son muy, muy hermosas, la verdad. Pero de acuerdo con Jesús y este ejemplo que está poniendo, los lirios, ¿verdad? La belleza de esos lirios, como se ven, sobrepasa el esplendor y la belleza de las vestiduras del rey Salomón. Y el rey Salomón, ustedes saben qué tan rico fue todo lo que dice que iban reyes y reinas de otros lugares solamente a observar, ¿verdad? Todo lo que él había construido y cómo se vestía y todas las cosas que él tenía y se quedaban asombrados que nunca habían visto algo igual. Pero Jesús aquí está diciendo que estos lirios, ¿verdad? Se vestían más glorioso que este rey Salomón. Entonces, hermano, si Dios puede vestir a una flor de forma tan elegante, a pesar de que esta flor, pues hoy está y mañana no está, ¿cuánto más Dios no lo va a hacer con nosotros que somos sus hijos, hermano? ¿Cuánto no más va de cuidar de nosotros que estamos destinados para qué? Dice que los lirios hoy están y mañana son echados al horno. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos destinados para qué? Vida eterna. Entonces, si Dios hace eso con ellos, con esa hierba que desaparece, ¿cuánto no Dios va a hacer con nosotros que estamos destinados para vida eterna por medio de Jesús? Amén. Entonces, hermano, Jesús pone en evidencia que la preocupación, aún por las necesidades básicas, si está llena de ansiedad, ¿verdad? Solamente está probando una cosa, que hay incredulidad y desconfianza en el corazón hacia Dios. Verso 31 al 33. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, en otras palabras, Jesús está diciendo que no debemos pasarnos la vida preocupados y llenos de ansiedad por lo que necesitaremos en el futuro para nuestra existencia, hermano. Y le recuerda a los ciudadanos del cielo, que somos aquellos que hemos puesto, ¿verdad?, la fe en Jesús, ¿verdad?, ¿cuál es nuestra identidad como hijos de Dios? Es lo que está haciendo Jesús. Jesús está diciendo, no deben de actuar como los incrédulos. En el verso 32 dice, porque los gentiles buscan. Cuando habla de gentiles está hablando de aquellos que no han puesto su fe en Jesús, que no son discípulos de Jesús, que no han conocido esta verdad. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ustedes no deben de actuar como los incrédulos. Ellos se preocupan y buscan estas cosas porque no tienen la esperanza de la vida eterna, y toda su esperanza está en las cosas de aquí, de este mundo. Por eso, ¿verdad?, se afanan, ¿verdad?, a este mundo pasajero como si es todo, ¿verdad?, para su vida. Pero no debería ser así con los hijos de Dios, pues tienen a su Padre Celestial que sabe cuáles son sus necesidades. Amén. Entonces Jesús manda a que el creyente que ha puesto su fe en Él, en vez de preocuparse por el futuro respecto a lo necesario para existir, mejor se preocupe por buscar las cosas que conciernen con el reino de Dios y su justicia. Eso sí quiere que nos preocupemos, pero a veces las cosas están invertidas. El reino de Dios, Dios es amor. Dios me entiende. Dios me perdona. ¿Verdad? Y nuestra preocupación está en el mañana. Pero Jesús dice, mejor preocúpense por buscar, ¿verdad?, las cosas del reino de Dios y su justicia. O sea, lo que Jesús está diciendo, centren su atención y sus esperanzas en las cosas de Dios. Ahí debe estar nuestra preocupación. En poner nuestra atención, ¿verdad?, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice Jesús aquí en este versículo, si ustedes hacen eso, Dios se encargará de suplir todas sus necesidades. Jesús está haciendo una promesa aquí. Busquen el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás va a venir. No dice, a lo mejor viene. Todo lo demás. O sea, está prometiendo algo. Está haciendo como un pacto. Si ustedes obedecen este mandamiento y buscan las cosas de Dios primeramente, todo lo que ustedes necesitan, no los lujos, pero lo que necesitan para sobrevivir, Dios se los va a proveer. Es lo que está diciendo. Si ustedes ponen en primer lugar a Dios y sus intereses en su vida, o sea, los intereses de Dios, no los de ustedes, tienen la garantía de parte de Dios que Él cuidará de que no les falten las cosas necesarias de la vida. Vamos a leer Romanos 8:32. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, ¿cómo no llevará a cabo sus promesas? ¿Por qué dudar de Dios? ¿Por qué desconfiar de Él? ¿Por qué no creer a lo que nos está diciendo aquí? Si algo más grande y valioso que es su Hijo, estuvo dispuesto a darlo para morir en nuestro lugar, ¿cómo Dios no va a suplir la comida, el vestido? ¿Cómo no lo va a hacer? Dios es fiel a sus promesas, amén. Juan 6:27. Juan 6:27 dice,
trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Sí, hermano, preocuparse por aquello que perece, que al fin de cuentas no nos garantiza la vida, hermano, no es algo que debemos de hacer como creyentes, sino nuestra preocupación debe de ser por aquello que sí permanece para vida eterna. Debemos de invertir, y es un año nuevo que comenzamos, y yo no sé dónde estaba tu enfoque, dónde estaba tu corazón en este año pasado, pero debemos de tomar conciencia de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, de lo que Jesús nos está mandando, de estas verdades del reino, para que nos ayude a vivir una vida con propósito y no una vida como que todavía estamos en medio del mar sin ninguna brújula y sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y vivir una vida cristiana a mi manera, ignorando todas estas verdades gloriosas que Jesús nos está enseñando aquí en la palabra. Amén. Dice Mateo 6:34, para ya terminar. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? El cristiano es llamado a confiar en el Señor y dejar su futuro en las manos de Dios. Y vivir, como dice ese canto, como dice ese famoso canto, que a todos les gusta. Y si no les gusta, les va a gustar. Un día a la vez. ¿Verdad? Un día a la vez. Así somos llamados a vivir nosotros. Un día a la vez. ¿Por qué dice Jesús? Porque cada día va a traer sus propias dificultades. Y a lo mejor ni vivimos mañana o la semana que viene y ya estamos bien preocupados por aquellos, gastando nuestras energías cuando deberíamos de concentrarnos en los que tenemos hoy en este día. Hoy en este día. Entonces, hermano, es en vano preocuparse por el mañana. No tenemos control de eso. Suficiente tenemos, como le digo, con los problemas de hoy. Debemos recordar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Cómo repetimos eso? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y es verdad. Pero muchas veces lo decimos con la boca y nuestra actitud está negándolo. Amén. Entonces, hermano, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Debemos de confiar que Él proveerá cada día lo que necesitamos. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene, y esa es la confianza que debemos de tener, que somos hijos de Dios, que Él tiene cuidado de nosotros, que si Él cuida las aves, si Él provee para su diario, ¿verdad?, alimentamiento y para que, ¿verdad?, ellas sobrevivan, pues así más que nada Dios va a tener cuidado de nosotros porque valemos mucho más que las aves. Isaías 26:3-4 dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que tienes su mirada y su corazón en las cosas de arriba. Está buscando primeramente el reino de Dios. Y entonces dice, tú guardas en completa paz. ¿Qué es lo contrario de preocupación? Es paz también, ¿verdad? De alguna manera, preocupación, de alguna manera también refleja desconfianza, pero lo contrario, ¿verdad?, es que haya paz en el corazón. Dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice el verso 4, confiad en Jehová
perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Él está nuestra seguridad, solamente en Dios, no en lo que podamos alcanzar por nosotros mismos, sino lo que Dios tiene para nosotros. En Él está la verdadera seguridad. La confianza en Dios, hermano, trae paz. ¿Qué prefieres? ¿Preocupación y ansiedad o la paz de Dios? La paz de Dios. La confianza en Dios, hermano, no da lugar a la tentación, porque somos tentados ¿a qué? A querer servir a dos señores, a buscar lo terrenal y buscar lo eterno. Pero si confiamos en Dios verdaderamente, no dará lugar a que cedamos a esa tentación, porque ahí está la tentación todo el tiempo. Entonces, la pregunta en esta mañana, ya para terminar, es: ¿te vas a atrever a confiar en tu Padre Celestial? ¿Con los actos o de palabra? ¿Te atreverás a confiar en tu Padre Celestial? ¿Te atreverás a confiar en su promesa de que Él te cuida, que Él te provee tus necesidades, que Él está al pendiente de ellas? ¿Te atreverás a confiar en su pacto que está haciendo? Dice que si tú le buscas a Él por encima de todo, Él se va a encargar de que nada te falte. ¿Te vas a atrever a confiar a eso? Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces el mandato de hoy de parte de nuestros señores: no te afanes, no te preocupes. Busca primeramente el reino de Dios, confía en sus promesas y te recuerda que tu identidad es que eres hijo de Dios. Ya no eres como, ¿verdad?, el inconverso. Tú eres diferente, debes de actuar diferente, debes de confiar en Dios y no en ti mismo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más. Agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu consejo, porque tu palabra es lámpara, Señor, que nos ilumina, que nos muestra por dónde conducirnos, Padre. Señor, reconocemos que tú estás en lo correcto, que nosotros tenemos una tendencia, Señor, a querer asegurarnos por nosotros mismos. Tenemos una tendencia a preocuparnos, a llenarnos de ansiedad, a desconfiar, Señor. Estás en lo correcto porque es una lucha que tenemos todo el tiempo. Y en esta hora reconocemos, Señor, que tienes razón, que en realidad no tenemos el control del futuro, no tenemos el control de nuestro existir, Señor, así como no decidimos cuándo íbamos a nacer y venir a este mundo, sino tú fuiste el que lo hiciste posible, así tampoco tenemos el control de cuándo nos vamos, Señor, o de aumentar o extender nuestras vidas, Señor. No tenemos el control, eso te pertenece a ti, solamente tú tienes el control, Señor. Señor, ayúdanos a mantener esto en mente para cuando venga esa tentación de preocuparnos, de afanarnos, de llenarnos de ansiedad, de querer hacer a un lado el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Señor, por ir detrás de aquello que nosotros creemos que representa nuestra seguridad para nuestra existencia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde esta verdad, para que
Señor, pidamos perdón en ese momento, porque como tú nos muestras, Señor, la preocupación tal es pecado, mi Dios, porque es desconfianza en ti. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos recuerde, y aún en contra de lo que sentimos en nuestra carne, de nuestros deseos, nuestras emociones, Señor, nosotros podamos pararnos en tu palabra, creer a tus promesas, Señor. Y en vez de eso, Señor, buscar, ocuparnos de las cosas que conciernen con tu reino, Señor. De las cosas que, Señor, te glorifican a ti. De aquellas que prevalecen para vida eterna, Padre. Aquellas que no son pasajeras. Señor, comienza un nuevo año, Padre Santo. Y tú nos dices en tu palabra que tienes propósito para tu iglesia, Señor. A cada uno has dado un don. Y tú nos llamas a ejercitar ese don. A cada uno nos has dado un talento y tú nos llamas a que invirtamos ese talento, Padre. Pero muchas veces las preocupaciones de este mundo, Señor, nos hacen olvidar de eso, que te vamos a dar cuentas. Porque tu iglesia está siendo afectada, Señor, porque no estamos usando los dones ni invirtiendo los talentos que nos has dado, Padre. Y así como, Señor, reclamaste a aquel que escondió su talento, así como le quitaste a aquel, Señor, que no ejercitó el don, así, Señor, adviertes a cada uno de nosotros que seremos juzgados, Señor. No para salvación o condenación, pero sí, mi Dios, por nuestra desobediencia al mandamiento que nos has dado. Que en este año, Señor, nosotros tomemos conciencia de la importancia de llevar a cabo y practicar tu verdad verdaderamente, no solamente con nuestros labios, sino con nuestra actitud, nuestras acciones. Que entendamos que, Señor, servirte a ti, mi Dios, es lo mejor que podemos hacer. Que entendamos que, Señor, tú nos has dado un privilegio, hacernos parte de tu reino, hacernos parte de la obra que estás haciendo en este mundo, y cada uno es necesario, Señor. Y se nos ha dado el privilegio para que no tomemos en poco, para que no, Señor, descuidemos el reunirnos, el participar como iglesia, Señor. Que no tomemos en poco, Señor, tus mandatos, y que nos esforcemos por serte fiel a la asistencia de la iglesia, al participar en las actividades, en hablar de tu palabra, Señor, Señor, de alguna manera edificarnos los unos a los otros, Padre. Que no lo tomemos en poco, Padre. Que este año tú nos ayudes a crecer espiritualmente, porque eso es lo que sucede cuando nosotros somos fieles, cuando te obedecemos, cuando no tomamos en poco tus mandatos. Hay un crecimiento espiritual. Te podemos conocer mejor, podemos, Señor, confiar más en ti, Padre. Y eso alejará las preocupaciones, los temores, cuando te conozcamos más, Señor. En el nombre de Jesús te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos, y que cada uno se disponga, Dios, a buscar tu reino en este año, primeramente sobre todas las cosas, Señor, y no ponga más valor en las cosas que este mundo ofrece, porque, Señor, su corazón será arrastrado a hacer, sino que su corazón esté en las cosas que permanecen para vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén, Señor. Amén.